frente a una tutoría, bueno, la tutoría 4 de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Quisiera saber cómo han estado, cómo se sienten, qué les ha pasado, a ver que alguien nos pueda comentar algo o nos pueda compartir algo respecto a cómo han estado, ¿verdad? Para esto no necesitan estudiar para poder expresar cómo han estado, cómo se han sentido, no necesitan analizar nada, ¿verdad? Solamente pensar y decirnos cómo están. Gracias a Dios, bien, licenciado. Ujú. Bien, ¿quién más? ¿Motivados? Estamos bien, gracias a Dios, y no más que en mi caso ya no tengo conexión así permanente, sino que solo por paquete. Claro, ¿verdad? Entonces, de igual manera, fíjense que ya que mencioné eso, yo también he tenido un poco de inconveniente, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que es el internet, que no me lo habían venido a poner, que me lo habían cortado, porque eh, hice el contrato, ¿verdad? Y entonces tuvimos ahí un montón de problemas que era un outsourcing el que había venido, pero de ahí tenía que venir otro, me lo quitaron y un gran desorden. Entonces, pero gracias a Dios se resolvió antes de la tutoría, entonces ya puedo estar aquí con ustedes. Si no me hubiera tocado como la compañera ahora tener datos en el teléfono y compartirlos a mi computadora. Bien, Yo ahora entonces, tengo conexión nueva. oh, claro, ¿verdad? Nos presume que tiene conexión nueva. Bien, Francisco, ¿cómo ha estado, Francisco? Bien, este, con respecto a la tarea, hoy creo que la finalizo ya para estar solventado con él. Claro, ¿verdad? Entonces, la entrega de la tarea es el día de mañana, ¿verdad? Si no he leído hoy mal yo la fecha en la plataforma. Pero igual ya vamos a aclarar un poquito eso, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a dar la introducción a, a la unidad número 4, que es referente a la investigación educativa. En estos momentos les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan visualizarla, ¿verdad? Disculpe, licenciado, una compañera me comenta que está intentando entrar, que está en la sala de espera. Marley. Fíjese que yo ya la acepté y no sé por qué no ingresa, pero no me aparece que está en la sala de espera. Ah, quizás es la señal que tiene mal entonces. Sí, porque yo le di a aceptar y pues no me aparece como que estuviera queriendo ingresar a la plataforma. Solo me aparecen los que no están conectados y ustedes que están conectados, ¿verdad? Pero no me aparece la sala de espera. Eso quiere decir que no hay nadie en la sala de espera. Bien, entonces me avisan si pueden ver la presentación. Ya Sí, se ve. ok. Bien, entonces la agenda es notificarles, bueno, la bienvenida ya se la di, ¿verdad? Entonces, notificarles a ustedes que la entrega del ensayo es el día de mañana, es el día domingo, 6 de diciembre. ¿Cuántos ya la iniciaron? Ya casi la terminaron. ¿Cómo les va? Creo que solo este Francisco me mencionó cómo iba con su ensayo. Si tienen alguna duda, pues bueno, ya que estamos hablando del ensayo, pues rápidamente me voy a ir al espacio de tareas y evaluaciones, donde se encuentra la actividad que ustedes están desarrollando, ¿verdad? De antemano, también felicitarlos, ¿verdad? Porque
pudieron, o la mayoría eh, de ustedes, quizás un 90-85% pudo salir bien en su parcial. Entonces, felicitarlos y motivarlos, ¿verdad? Que puedan seguir adelante, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es las indicaciones para el ensayo, pues tenemos la guía, ¿verdad? Bueno, también hay un documento en el cual se especifica qué es un ensayo. Entonces, ¿qué es un ensayo? A ver, ¿qué es un ensayo en literatura, no un ensayo en otros términos, ¿verdad? Lo que un ensayo en términos educativos, ¿qué es? Licenciado, yo comprendo que un ensayo es un texto literario escrito en tercera persona y que es como una investigación, en sus propias palabras. Claro, ¿alguien más? Francisco, ya que no va a terminar su actividad, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es en el que se expresa la opinión eh, y se extrae texto citado y se expresa la opinión acerca de ese texto y, y se argumenta acerca de un determinado tema y para llegar a una conclusión. Claro, Xiomara de Los Ángeles, ¿qué es un ensayo para usted? Yo fui la primera en participar. Ah, bueno, usted fue la primera en participar. Bueno. Rubén Echeverría, ¿qué es un ensayo? Ya lo hallé. ¿Qué es un ensayo? Rubén, hola Rubén. Entonces, Elizabeth, ¿qué es un ensayo, Elizabeth? Bien, un ensayo. Bueno, voy a revisar el chat, creo que han escrito. Dice Daisy que es un ensayo, es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. ¿Quiénes están de acuerdo con el aporte de Daisy? ¿Verdad? El ensayo prácticamente es un escrito, ¿verdad? Que se escribe en prosa, ¿verdad? Y trata de explorar, trata de hacer también un análisis e interpretar, ¿verdad? Un tema en específico. Entonces, en el término o en el género literario, eso es un ensayo, ¿verdad? Las características de un ensayo, pues, o las características aquellas un poco más significativas o representativas es que eh, debe de sintetizar, ¿verdad? Debe de reducir, ¿verdad? Y fundamentar un, un tema significativo. Entonces, yo siempre les he dicho, Xiomara quiere participar. No, se me ha activado. Ok. Entonces, yo siempre les he dicho y les he puesto como ejemplo, o creo que en alguna actividad, creo que fue en la primera actividad, que yo les dejaba como comentario
Y les decía, reducir no es simplificar. O sea, si ustedes extraen la esencia del tema, la esencia es lo principal, lo fundamental, aquello que gira en torno, todas las demás cosas giran en torno de la esencia. Entonces, es lo puro. Entonces, ustedes tienen que extraer lo puro del tema para poder hacer un análisis, ¿verdad? Y una interpretación del tema. Entonces, para poder hacer su ensayo, ustedes van a leer o tendrían que haber leído, porque yo creo que la mayoría ya lo lleva avanzado, la guía para escribir un ensayo propuesta en la pestaña de evaluaciones y tareas. Redactar un ensayo al menos de 2 páginas sin contar la portada, en el que se redacte sobre la idea principal, las competencias más importantes que debe tener un docente de matemática. Cada estudiante decide cómo titular el ensayo en relación a la idea principal. Debe leer los materiales de la unidad 3 puestos en plataforma y además buscar su propia bibliografía respecto a la idea principal. El formato debe ser en letra calibre y cuerpo número 11, el interlineado 1.0 y el margen normal. Las partes, la portada o carátula, ¿verdad? La introducción, cuerpo y conclusión del ensayo, la bibliografía y referencia. Yo siempre que les digo a mis estudiantes que hagan un ensayo, pues no les digo que esté mal ni que esté bien, sino que es cuestión de criterio de cada uno cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero es importante poder seguir las indicaciones que aquí se les dan, ¿verdad? Para que ustedes sean bien evaluados. No es necesario que ustedes me pongan introducción y luego me pongan cuerpo y conclusión del ensayo. O sea, prácticamente cuando ustedes hacen un ensayo, eh, la manera en que empiecen redactando su ensayo, ese inicio debe de introducir al tema, de qué se va a tratar el tema, por qué se está abordando ese tema, ¿verdad? Luego ya la esencia del tema, ¿verdad? Que es el cuerpo de lo que se está tratando. Y luego, a manera de conclusión, para ir finalizando, ustedes van a redactarlo, ¿verdad? No es necesario que ustedes me identifiquen, ¿verdad? Como les digo, es opción suya si usted me quiere poner introducción, si usted me quiere poner cuerpo o me quiere poner conclusión. Muchas veces he recibido algunos, en materias anteriores, algunos ensayos que así lo ponen, ¿no? O sea, en realidad un ensayo no necesariamente debe de llevar la indicación de esas partes, sino que solamente con leerlo uno hace la interpretación de qué parte de cada ensayo es lo que se está leyendo. Entonces, eh, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Dentro de la nota, pues no deben de ir separada la introducción, el cuerpo y conclusiones, sino que deben de ir en un solo cuerpo, ¿verdad? En un solo texto. La fecha y la hora límite de entrega es el 6 de diciembre del 2020, o sea, el día de mañana hasta la medianoche. Si usted no lo ha hecho, pues tiene todavía un día y medio para poder hacerlo. O sea, yo siempre les he dicho y siempre se lo voy a mantener, y ustedes van a ser licenciados, usted que ya aburre con lo mismo, pero no dejen las actividades ni las tareas para último momento, porque muchas veces puede pasar algún inconveniente, puede ser que no se vaya la luz, el internet, etcétera, y no puedan subir su documento, ¿verdad? Entonces, la entrega se va a realizar a través de la plataforma virtual. ¿Cómo lo van a subir ustedes? Van a comprimir el archivo y me van a enviar un archivo, ¿verdad? Ustedes solo se van a ir a guardar el archivo y van a seleccionar el formato, ¿verdad? Y lo van a comprimir en esa terminación, ¿verdad? Punto .doc. Y luego van a guardar otro formato en PDF de su trabajo, ¿verdad? Entonces, en un solo archivo para luego subirlo a la plataforma, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer de esa manera
el registro de su ensayo para que luego lo puedan subir a la plataforma, ¿va? Y luego tenemos la lista de cotejo, pues ustedes creo que ya la revisaron, ¿verdad? El porcentaje de cada una de las partes de la actividad y, y se presentan lo que son los criterios, ¿verdad? Está la introducción que equivale al 20%, ¿verdad? Si especifica el propósito del ensayo, ¿verdad? O sea que ah, habla de manera puntual de qué tratará el ensayo o cuál es el propósito del ensayo, ¿verdad? Además, se indica de manera clara también el objetivo que se pretende alcanzar, ¿verdad? Si expone también las características del ensayo que va a desarrollar. Además, si se establece siempre dentro de la introducción para quién y para qué es importante el ensayo. Entonces, todos esos criterios se deben de tomar en cuenta al momento de poder redactar su ensayo, ¿verdad? Dice Marlene que no ve el contenido que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Que todos están viendo la presentación, ¿verdad? No se puede ver la presentación. Vaya, entonces no entiendo por qué Marlene no podía ingresar y ahora no puede ver la presentación. Entonces, Yo quizás la veo pausada porque o lo tiene en la 2, en la sí, lámina 2. sí lo tengo, vaya, les voy a compartir lo que estoy viendo yo ahorita para que ustedes no se pierdan mucho. Permítanme, quiero ver. Ahora, ¿qué pueden visualizar? Su escritorio y a nosotros. Ya Ahorita ustedes. está otra vez la lista de cotejo. Vaya. Entonces les decía que respecto a la introducción, ahí están los indicadores y los criterios que usted debe de tomar en cuenta al momento de redactar su introducción. Recuerden y les repito, no me identifiquen ni me separen el ensayo por sus partes. Simplemente van a redactar su ensayo tomando en cuenta los criterios que están en la introducción para empezarlo, ¿verdad? Ya luego de que usted haya finalizado su introducción, pues va a dar como poco a poco una pequeña introducción al desarrollo, ¿verdad? Y en el desarrollo se van a evaluar los criterios de cómo desarrollar aspectos que se indicaron en la introducción, ¿verdad? O sea, si la introducción, lo que se habló en la introducción tiene relación y tiene lógica o sentido con lo que usted está desarrollando en el cuerpo. Entonces, fundamenta las ideas en un sustento teórico, además, ¿verdad? Y luego si expone y defiende sus ideas personales con base a su experiencia, ¿verdad? Entonces también es importante que dentro del ensayo vayan sus aportes personales o sus experiencias, ¿verdad? Para que se le dé una mayor vida al ensayo. Con respecto a las conclusiones, pues discute sus ideas y retoma el objetivo del ensayo y enumera sus hallazgos, ¿verdad? Eso tiene un total del 15%. Se me olvidaba decirles que el cuerpo o el desarrollo del ensayo tiene un total del 40%. Entonces, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para las personas que no lo han hecho aún, las oraciones están bien construidas, o sea, cada párrafo desarrolla una sola idea siguiendo un orden lógico por lo que se comprende el mensaje fácilmente. O sea que básicamente les voy a dar una copia ahorita. Si usted pone en su introducción que va a hablar acerca de X tema, entonces lo que usted especifique en su introducción, eso mismo debe desarrollar en el cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser su creatividad, va a ser su manera de poder redactarlo, ¿verdad? Porque recuérdense que son 2 páginas, ¿verdad? Para su ensayo, no tomando en cuenta la portada. Con la portada son 3 páginas. Entonces, si el lenguaje que usted usa es de manera precisa y adecuada, las palabras están correctamente escritas
Y Licenciado, una pregunta. sí, Ahí es sobre las referencias bibliográficas. Esto según va en otra página. No sé ahí cómo lo vamos a... En sí, ¿cuántas páginas lleva el ensayo? Porque digamos que para para el ensayo en sí, el cuerpo y introducción y conclusión son 2 páginas, dice usted. La mitad sería otra, serían 3 páginas, pero ahí menciona también lo que es las referencias. Eso tendría que ir en otra página, o cómo. vaya, a eso iba, ¿verdad? Bueno, si me dejan terminar con el último punto acerca de la claridad, es que cumple con el formato establecido. Luego, ahora, ya que nos pasamos a las citas bibliográficas y la bibliografía, pues ustedes deben de utilizar el formato APA, ¿verdad? O las normas APA, para la organización del documento, referencias entre paréntesis y listas de referencias. Esto es si usted cita durante el texto, ¿verdad? Y luego, obviamente, las referencias bibliográficas deben de ir en una hoja aparte, no pueden ir en el mismo espacio donde se ha desarrollado el ensayo, recuérdense. Portada, una página, introducción, desarrollo y conclusión del ensayo, 2 páginas, en total serían 3, y con las referencias serían 4, esas sí van aparte. Entonces se hace un total del 100%, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la introducción tiene el 20%, la mayor ponderación la tiene el desarrollo o el cuerpo del ensayo, que tiene el 40%, las conclusiones tienen el 15%, al igual que la claridad, y las citas bibliográficas y las referencias tienen el 10%. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a su ensayo? Yo tengo la misma duda que tiene Luisa. Ella puso un comentario ahí en el chat. En el Ujú. documento, ahí en las indicaciones dice que hay que comprimir los archivos, el documento doc dice y PDF y entregarlo en un solo archivo. Mi duda es si es que vamos a entregar el ensayo tanto en Word y en PDF, o sea, los dos archivos, o cómo. Yo también Sí, tengo esa misma duda que ella. mire, según las indicaciones que yo recibo de coordinación y lo que estuvimos hablando, ustedes van a subir un formato Word y un formato PDF, ¿no? Entonces, van a subirlo en el mismo espacio, ¿verdad? O sea, no lo van a espacios diferentes, lo van a subir en el mismo espacio. Entonces, yo voy a coordinar con el licenciado Marvin para ver o habilitarles a ustedes la opción de que o no se les dificulte a ustedes el poder subir su ensayo solo de un formato, ¿verdad? Sino que se pueda subir de los 2 formatos en el mismo espacio. Y cuando dice que tienen que ir en un solo archivo, se refiere a una carpeta por casualidad. Puede ser Licenciado, sí, sí, Francisco. pienso que lo puede comprimir con WinRAR o con 7zip, que son programas para que en un solo archivo estén los dos. Claro, ¿verdad? Son herramientas las que mencionaba Francisco, que nos ayudan a poder organizar, ¿verdad? Esa sería la palabra indicada, los documentos, ¿verdad? Si usted no tiene idea de cómo poder comprimir los archivos, pues yo le recomiendo que vea un tutorial. En YouTube abundan los tutoriales. Y si no, pues yo voy a hablar con el coordinador para ver qué otras medidas podemos tomar, y yo se las voy a hacer saber el día de ahora, porque ya mañana tienen que entregarlo, ¿verdad? Pero sí, la manera en que ustedes lo puedan comprimir, la idea es que queden los 2 documentos en el mismo espacio, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Entonces, este, bueno, eso es con respecto al ensayo, ¿verdad? A las indicaciones del ensayo. Entonces, ya la guía para redactar un ensayo, pues se les da como
un parámetro a ustedes, ¿verdad? De algunos términos. ¿Qué es un ensayo? Eso está dentro de la guía, ¿verdad? Para la estructura de un ensayo. ¿Qué es un ensayo? ¿Y qué deben de hacer ustedes o qué deben de tomar en cuenta antes de empezar a escribir? ¿Cómo van a organizar el ensayo, verdad? Ahí les aparece la introducción. Luego lo que deben de hacer ustedes, ¿verdad? El nudo o cuerpo del ensayo es como el problema, ¿verdad? Lo que ustedes están desarrollando, lo que ustedes han identificado. Y luego la conclusión. Aquí en la guía se los delimita o se los separa de esta manera, pero ya se les solicitó a ustedes que separen de esa manera. Entonces, recuérdense que la conclusión debe de recoger, ¿verdad? Las ideas principales, ¿verdad? Que se presentaron en la tesis o en lo que usted, en su ensayo. O que perdón, que se presentaron también en la introducción y en el desarrollo del mismo. Vamos a ver. Ahí les da unas indicaciones muy claras que se debe de hacer después de escribir y cómo pueden mejorar ustedes sus ensayos, la lógica que debe de llevar cada uno de los ensayos, ¿verdad? La lógica inductiva. Cómo debemos utilizar uno u otro método también. Las transiciones, o sea, las transiciones son aquellos cambios, ¿verdad? O sea, no puedo empezar, y en esto pues creo que surge un poco de duda, empezando a hablar o redactando mi introducción y cortarla así, así de presto, sino que debo de poder dar, o sea, ¿cómo les explico? Una introducción para poder entrar al cuerpo del ensayo debe de ir concluyendo, no concluyendo, sino que como delimitándose un poco para poder ingresar al tema, pero no parar de lleno la idea, no pararla seco la idea, sino que debe de poder tener ese poder de transición, cómo poder expresar o las palabras que ustedes van a conectar, ¿verdad? Con las ideas para que puedan lograr mantener la lógica del ensayo, ¿verdad? Entonces ahí les explica qué es cada una de las transiciones, ¿verdad? Cómo lo pueden hacer y todo, ¿verdad? Entonces el trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Qué es un trabajo de investigación? ¿Cómo pueden investigar ustedes? ¿Cómo citar el formato, verdad? En este caso, estamos hablando del MLA, ¿verdad? El formato del ensayo, ¿verdad? Entonces existen varios formatos o tipos de ensayo, ¿verdad? En el cual en primer lugar se trata de poder entender el problema, ¿verdad? Para saber cuál es el modo correcto de citar, ¿verdad? Entonces se va a ver como el proceso que va de la lectura del texto de investigación a su reelaboración, ¿verdad? Por medio de una cita del ensayo. Entonces aquí les da algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo poder hacerlo, ya que les hablaba como de los paréntesis y todo, ¿verdad? Cómo lo pueden hacer, cómo pueden poner las comillas, la cursiva y los paréntesis para poder citar en el texto, ¿verdad? Licenciado, Sí, entonces utilizamos la norma APA o la MLA o cualquier. cualquiera de las dos pueden utilizar, cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Está dentro de las opciones suyas, cual quieren utilizar. O sea, tampoco me vayan a poner en las referencias, ya se los he mencionado, ¿verdad? Ya quienes lo ponen es porque no han estado en las tutorías o no sé qué les pasa, ¿verdad? Pero no quiero que me pongan, o sea, directamente los links, ¿verdad? Sí, yo sé que a veces es necesario ponerlos para ver de dónde se sacó la información y yo no les digo que está mal, pero hay formas de poder poner esa referencia. No que algunos solo me llenan de links la página de las referencias o de la bibliografía y
pues si ahí solo link, no me especifican nada, ¿verdad? O no me ponen rescatado de, o no me especifican. Hay que también sacar las especificaciones de, por ejemplo, el apellido, el nombre del autor, ¿verdad? O el nombre del sitio y todas las características o los criterios que ustedes ya conocen. Entonces pueden hacer uso de los dos formatos. Aquí se les dan unos ejemplos. Y luego está el espacio de la entrega del ensayo. Hasta el momento no he recibido, permítanme, grupo virtual 2. Vamos a ver si he recibido. Solo de 40 participantes, solo uno me ha enviado el ensayo. Espero que de hoy para mañana, pues recibir por lo menos unos 25 ensayos, ¿verdad? Para poder empezar a calificarlos. Entonces, bueno, eso con respecto al ensayo, ya creo que está más que claro, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Si ustedes se fijaron o ya leyeron o revisaron la plataforma, pues entramos a lo que es la unidad 4, la investigación educativa. Pero antes de, bueno, si se fijaron, hay un material que es sumamente largo, como de 600 páginas. Sé que algunos solo con escuchar ese número de páginas no lo van a leer o les da pereza leerlo. O sea, créanme, hemos tenido o tenemos un poco de tiempo con respecto a la materia, ¿verdad? La materia de introducción a la pedagogía para poder darle una lectura o darle una revisión a lo que es el material, para poder entender un poco respecto a lo que es la investigación educativa. Vamos a ver, les voy a compartir ahora la presentación. Bien, dentro de los contenidos que vamos a discutir este día, lo que vamos a tratar de discutir este día son el concepto de diversidad y su clasificación, de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales, la respuesta de la diversidad en el currículo escolar, ¿verdad? La respuesta a la diversidad en el contexto del aula, ¿verdad? Permítanme. No, pues no. Esta es los verdaderos contenidos. El concepto de investigación, la importancia de la investigación educativa, la investigación educativa como búsqueda científica, las características de la investigación educativa, el proceso de investigación, ¿verdad? Los enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa, las funciones de la investigación, limitaciones de la investigación educativa y la relevancia de la investigación educativa, además de la investigación de la educación en matemática, las modalidades de investigación, la sugerencia, hacer esquemas para resumir las generalidades de las modalidades, las técnicas de recogida de datos, la sugerencia, ¿verdad? Presentar otro esquema que esté apartado de este apartado, ya que se le hará más comprensible a ustedes. Dentro de la presentación hay algunos esquemas, algunos cuadros que nosotros vamos a estudiar. La elección del tema y el enunciado del problema, ¿verdad? La sugerencia, hacer otro cuadro, ¿verdad? Comparativo, eh, para que se pueda identificar las diferencias entre el problema cuantitativo y cualitativo. Luego vamos a tratar un poco acerca de las hipótesis y las preguntas de investigación. Sé que esta unidad, bueno, aparentemente a simple vista es corta, pero si ustedes revisan el material es demasiado amplio. Entonces se va a tratar la manera de poder darle inicio y avanzar lo más que se pueda este día para darle continuidad el día de la tutoría de repaso, ¿verdad? Porque es demasiado amplio, entonces es mentira que lo vamos a ver en 2 horas.
Entonces, ya les decía que la unidad 4 se titula La investigación educativa. ¿Qué es la investigación? Hay que definir antes de poder relacionarlo con lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a investigación, ¿qué es investigación para ustedes? Proceso de indagación y descubrimiento de determinado tema o algún, por ejemplo, en la ciencia, o igual inclusive en cualquier problema también. Ah, ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? Francisco, ¿qué es investigación para usted? Bueno, la investigación es la que primeramente puede ser empírica o también puede ser con pasos del método científico y ya sea cualquiera de las dos, constituye una búsqueda de información para cumplir determinados objetivos. Claro, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportarnos sobre su concepto de investigación? A ver, ¿alguien más que tenga otro concepto de lo que es investigación? Con sus propias palabras, pero no es necesario que ustedes me hablen científicamente, ¿no? Sino que es necesario saber qué percepción o qué noción tenemos de lo que es investigación. Bueno, yo sé que les va a parecer ¿verdad? Gracioso este ejemplo, pero las mamás a uno muchas veces lo mandaron a investigar cuando estaba pequeño, ¿no? O anda a investigar, le decían a uno. Entonces ya iba uno y nos la hacíamos de investigadores, ¿verdad? La hacíamos de, de detectives, andábamos investigando, andábamos, por ejemplo, o nosotros mismos incluso nos tomábamos el papel de investigadores al momento de saber algo que no querían que supiéramos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, en alguna situación X o Y de la vida siempre hemos eh, tocado quizás un poco así a manera más general lo que es la investigación, quizás no como lo mencionaba Francisco, de una manera más científica, tomando en cuenta aquellos pasos que se dan, ¿verdad? Sistemáticamente dentro de lo que es la investigación científica, porque dentro de la investigación científica hay pasos que se deben respetar, hay pasos que se deben seguir para que la investigación al final tenga validez. Entonces, la manera de investigar, o bueno, la acción de investigar, pues hace referencia a lo que se pretende saber, ¿verdad? A lo que se pretende dar la solución a X problema. Ese es el fin de una investigación. Entonces, una investigación es, bueno, la mayor parte de las investigaciones, por no decirlo todas, son investigaciones de carácter social porque se pretenden dar soluciones a problemas sociales que se están presentando o que se presentan dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno o dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, esta actividad orienta, o sea, la investigación orienta a poder obtener nuevos conocimientos, a poder saber, ¿verdad? Lo que desconocíamos. Entonces trata de ampliar estos conocimientos y poder proponer una solución.
¿verdad? Entonces, eso es lo que es investigar. Bueno, investigación. Entonces, ahora quiero que me digan, después de lo que yo les he dicho, qué es investigar o qué entienden por investigar. Si les preguntan en el parcial qué es investigar, ¿qué me van a responder ustedes? Para mí sería buscar la verdad. Claro, buscar la verdad. ¿Qué más? Indagar algo de lo que nosotros estamos interesados por investigar. Claro. ¿Alguien más? Hay personas que están en la sala de espera aún, dice, vamos a ver quiénes están en la sala de espera. Marlin de nuevo. Bueno, ya está en reunión. Bien, entonces, ¿qué es investigar para ustedes? Yo tengo un concepto de investigación, pero educativo, que, Sí, que propone que mediante investigaciones anteriores, estudios empíricos y problemas dentro del sistema educativo se creen prácticas educativas, políticas educativas orientadas a la toma de decisiones para mejorar esos problemas dentro del sistema educativo actual. claro. Entonces, ya definimos lo que es investigar. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál es el primer paso de una investigación? Establecer el propósito de la investigación. Establecer el propósito, ¿alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien opina algo diferente? ¿Alguien? Buscar, pienso yo, buscar un tema que nos interese, investigar. Claro, ¿verdad? El primer paso es, como ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? El poder, identificar el problema, ¿verdad? Porque siempre con una investigación, recuérdense que se trata de dar una explicación o una solución a una problemática. Entonces, se trata la manera de poder resolver o no resolver en sí, ¿verdad? Porque no se van a resolver los problemas completamente con una sola investigación, pero por lo menos se va a dar un inicio o cómo se puede empezar a resolver la problemática o qué se debe hacer para poder resolver la problemática, aunque como les digo, no se va a solventar o se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿verdad? Con una sola investigación. Han habido algunas tesis, algunas investigaciones que han servido de base para futuras investigaciones. O sea que en el cual se retoma lo que se ha investigado y se sigue o se toma como base para futuras investigaciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos los principios de la investigación, todos los pasos de la investigación. Como les digo, este libro o este material está bastante completo. Me gusta bastante este material. Ustedes deben de poder leerlo, ¿verdad? Poder analizar lo que están leyendo. Entonces, dentro de los principios fundamentales de la investigación, permítanme que creo que tengo un mensaje en Teams. Bueno, dice Ángela que el primer paso es seleccionar el tema a investigar, sí, ¿verdad? El primer paso es seleccionar el tema que se va a investigar, pero ¿a partir de qué voy a seleccionar el tema para investigar? A partir de la observación, ¿verdad? De la observación que yo tenga
respecto a la problemática, porque las investigaciones, como les repito, tratan de dar soluciones o de proponer soluciones a la problemática, ¿verdad? Entonces no olviden eso. Entonces acá tengo un pequeño esquema, ¿verdad? En el cual ustedes pueden visualizar lo que es la investigación y cómo se divide, ¿verdad? Cuáles son sus características, cuál es el proceso para el desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Entonces, dentro del libro que ustedes tienen está este esquema en el cual explica y especifica el proceso para el desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Aquí está lo que yo les decía. El primer paso es identificar el problema, ¿verdad? Que es lo mismo que mencionaba prácticamente la compañera, seleccionar el tema de investigación, pero a partir de ello, a partir de identificar el problema, de observar e identificar el problema, yo voy a seleccionar el tema de investigación, ¿verdad? Entonces luego están la realización de los estudios empíricos y luego la replicación de los estudios, ¿verdad? Luego se hace la síntesis de la investigación y la puesta en práctica y evaluación, ¿verdad? Entonces, dentro de las aproximaciones de investigación está la cuantitativa, que son los números, y la cualitativa, que es la narración, ¿verdad? Esos son los tipos de investigación, ¿verdad? Yo sé que hay más o pueden variar de diversos autores, ¿verdad? Pero lo que comúnmente se conocen, pues son los tipos de investigación cuantitativa o cualitativa. También está la investigación mixta, ¿verdad? Que se complementa de los números, también como de la explicación. Entonces, también están las funciones de la investigación. Las funciones de la investigación son básica, aplicada y evaluativa. Alguien que me ayude que haya leído el material y que me ayude con la definición de esas funciones de la investigación, aunque recordemos que hay más funciones, ¿verdad? Esto va a variar según el autor. Recuérdense que la finalidad de las funciones, o bueno, la finalidad de la investigación es mejorar las condiciones de vida o de existencia de los seres humanos, ¿verdad? Dando la respuesta a fenómenos o problemáticas que generan, ¿verdad? La- ciertas condiciones, ¿verdad? Licenciado, Sí, Francisco. sí, según el material había bastante diferencia entre lo básico, entre lo aplicado y la evaluativa entre estos tipos de funciones, porque según el material, el básico y el aplicado no, no llevan a la práctica, sino que solamente el evaluativo. Y la diferencia entre el básico y el aplicado es que el básico es general, generaliza la investigación, pero el aplicado se enfoca en un campo específico determinado, ¿verdad? Y el básico es abstracto, trata más bien se enfoca solamente en teoría y hasta ahí se queda. Puede servir para, según el texto, el material dice que el básico no sirve para llevarlo a la práctica, pero puede servir para cambiar el modo de pensamiento a un futuro, dice. Digamos, puede servir como base para otra investigación, no para aplicarlo inmediatamente, sino que para seguir, pero sirve para cambiar el modo de pensamiento. El aplicado no es tan abstracto, sino que asocia bastantes campos y se especifica en un determinado tema, pero tampoco sirve para aplicar. Y el único que sirve para ponerlo ya pragmático
es el evaluativo, que se aplica en una situación determinada y, como dice evaluativa, se evalúa si funciona o si no funciona una determinada, un determinado proceso. Solamente. Claro, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco. Bueno, sinceramente, se nota que Francisco ha dado una lectura de lo que es el material. Qué bueno que así fuéramos todos, ¿verdad? Gracias, Francisco, por la aclaración. Pues mejor no pudo haberlo dicho, ¿verdad? Entonces, respecto a las funciones de la investigación en el material, pues es básicamente lo que Francisco ha dicho, ¿verdad? La básica simplemente es una investigación que nos ayuda o nos da como los fundamentos, ¿verdad? Aquello en lo cual yo voy a asentar mis futuras investigaciones, ¿verdad? Entonces, no es tan complicado el poder realizar una investigación, ¿verdad? Si se toman en cuenta o si se conoce, mejor dicho, los pasos de una investigación científica, ¿verdad? En este caso, los pasos de una investigación científica no varían mucho con los pasos de una investigación educativa, prácticamente es lo mismo. Pero para que una investigación tenga validez y fundamentación, debe de haberse seguido todos los pasos, se debe haber hecho una comprobación o una refutación de las hipótesis, ¿verdad? Todo lo que vamos a tratar más adelante. Entonces, con respecto a las características de la investigación, la objetividad, ¿qué es la objetividad? Se refiere más que todo a lo verificable, objetivo y demostrable, no en así como objetivas o suposiciones, nada de eso. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué es objetividad? ¿Qué entendemos por objetividad cuando hace referencia a que la investigación debe ser objetiva? Creo que es cuando tenemos un tema y la investigación está basada a cierto, por ejemplo, a cierto rango de edad. Nosotros tenemos, no sé, una hipótesis, algo que nosotros queremos ver si eso es cierto o es falso o qué es lo que pasa con cierto, bueno, ya sea un fenómeno social o algo que queremos investigar. Cuando habla de objetivo es que nosotros vamos a investigar eso. No nos vamos a, o sea, ya tenemos algo, un plan establecido, algo que queremos ver. No nos vamos a estar desviando de nuestro objetivo. Creo que a eso se refiere. Es como cuando estamos estudiando. A veces agarramos nuestro tiempo para estudiar, pero perdemos la objetividad cuando nos distraemos si estamos oyendo música, lo que está en nuestro contexto. Nos ponemos a pensar otras cosas, perdemos la objetividad de lo que estamos haciendo en el momento, que es estudiar. Así que creo que algo así pasa cuando estamos investigando un tema también. Claro, ¿verdad? Iris, nuestra compañera Iris, hoy compañera Iris. ¿Qué es objetividad, Iris? ¿O qué entiende por objetividad? Hola, hola. Francisco, ¿qué es objetividad? O bueno, Fátima, no le quiero quitar el impulso. Gracias, licenciado. No, yo entiendo por objetividad como cuando nosotros en nuestra investigación planteamos objetivos. Entonces tenemos que también tener en cuenta que los objetivos que estamos planteando sean dentro de algo que sea cierto. Entonces, al mostrar esa objetividad en nuestra investigación, estamos planteando una problemática, pero que tal vez existe, que tal vez es real.
Digo tal vez porque depende qué tipo de tema sea. Y como dice usted, que una investigación no soluciona todos los problemas, ¿verdad? Pero sí trata de dar tal vez alguna realidad que está pasando, por ejemplo, en algún centro educativo o algún tipo de problemática que con ciertas cosas que nosotros tenemos ya, con los temas que nosotros hemos visto, podemos plantear una solución, plantearla, pero que sí verdaderamente es algo que es real. Claro, ¿verdad? Una cualidad que expresa básicamente la realidad, perdón, una cualidad que expresa básicamente o realmente, eh, valga la redundancia, la realidad, ¿verdad? Entonces, esa es la objetividad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere, verdad? A ser un poco más específicos, a plantearnos los objetivos, ¿verdad? Respecto a la realidad. Entonces, ser objetivo. Hay distintas maneras de cómo poder ser objetivo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también que la objetividad hace referencia a una condición, ¿verdad? Entonces, la objetividad es lo opuesto a lo subjetivo, ¿verdad? Entonces, hace referencia también a que es la intención de ver o expresar la realidad tal y como es, tal y como es. Entonces, si hablamos que la objetividad es lo contrario a lo subjetivo, ¿qué es lo subjetivo? Podrían ser las percepciones propias o las opiniones propias. Por tanto, tenemos que ser en ese aspecto más imparciales para ser objetivos y no que no impere sobre nuestra investigación lo que nosotros creemos, sino que lo que demuestre la investigación. Claro, ¿verdad? Para ser Mejor, claro, claro. Mejor no lo pudo haber dicho usted. Entonces, la subjetividad, pues, básicamente son aquellas percepciones, ¿verdad? Aquellos aspectos del lenguaje o aquellos argumentos que se basan, ¿verdad? De distintos puntos de vista del sujeto. Entonces, estos pueden ser influidos por distintos intereses o deseos particulares del mismo. Entonces, al momento de ser investigadores o de tomar el papel de investigadores, nosotros debemos de tener una neutralidad para no poder influir de X o Y manera o poder equilibrar la balanza de la investigación a nuestra conveniencia. Entonces, como lo mencionaba la compañera, hay que tener una ética, hay que tener profesionalismo al momento de ser investigadores. No podemos este, realizar actividades o influir de una manera positiva o negativa dentro de nuestra investigación o dentro de la investigación, ¿verdad? Solo porque yo pienso o porque creo o porque yo consideraría que pudiera ser diferente, no, sino que los resultados que me van a ir dando las investigaciones tengo que respetarlos y pues tengo que tomarlos tal y como son, ¿no? Cuando se refiere a la verificación, que es otra de las características de la investigación, ¿qué es la verificación? A ver, ¿quién me ayuda con qué es la verificación? Y entiendo yo que es cuando, por ejemplo, usted realiza una investigación, esta tiene que como que hacerse público para que los demás puedan verificarlo y darse cuenta por sí mismos si es cierto o no dicha investigación, los resultados de esa investigación. Claro, claro. ¿Alguien más? Francisco, ¿qué entiende por verificación? Bueno, por verificación, se entiende, creo yo, de que se recogen los datos, se analizan y una vez que se analizan los datos se interpretan y se comprueba la hipótesis y ahí se verifica.
Claro, ¿verdad? Se debe de haber una investigación, una verificación eh, de los resultados. ¿Alguien más tiene un concepto diferente respecto a lo que es verificación? O sea, prácticamente debe haber una comprobación, ¿no? Para poder determinar la autenticidad de la investigación, ¿no? O puede ser también que verificación sea que, por ejemplo, la persona que está investigando eh, empiece a ver, no sé, tal vez los resultados o lo que va recopilando durante el tiempo que él se ha propuesto en realizarlo para ver si concuerda con lo que al principio se planteó. Claro, también, ¿verdad? Obviamente, al finalizar la investigación se hace una verificación respecto a los resultados que se han obtenido para ver si nuestros objetivos estaban bien encaminados, ¿verdad? O sea, eh, lo que se escribe al inicio, pues puede ser solamente como unas luces que se nos van a plantear a nosotros para no perder la idea o el sentido de la investigación. Pero realmente esto puede variar, ¿verdad? Esto puede variar. Entonces, eh, lo que yo escriba al inicio se puede modificar esto es una pregunta para ustedes, ¿se puede modificar durante el desarrollo de la investigación? Si, por ejemplo, yo me planteo unos objetivos, yo me planteo una introducción y pues ya voy a mediados de la investigación, ¿creen ustedes que yo puedo como investigador hacer modificaciones o puedo cambiar algo de lo que yo haya escrito? ¿Sí o no? Yo creo que sí, esto por eso es Considero que no. Mm, porque, Tenga como tema de información, ¿verdad? Si uno la cambia, sería como manipular, pienso yo, no sé. claro, ¿verdad? ¿Quién dijo que sí? Alguien dijo que sí, ¿verdad? Pero quiere saber por qué sí. Yo Y digo ya, que sí, porque ¿cómo? yo digo que sí, porque cuando estoy investigando sobre algo es porque no sé todo sobre ello. Y puede ser que lo que yo me he planteado al inicio, digamos, para hacer una demostración, lo que yo me he planteado al inicio, cuando vaya obteniendo resultados, vaya analizando, recolectando información y todo eso, puede ser que en el transcurso me vaya a dar cuenta que lo que yo planteaba al inicio no es así. Pero no es que la investigación esté mala, sino que los resultados de la investigación me dan a demostrar que mi planteamiento estaba erróneo. Ese es mi punto de vista. Claro, ¿verdad? Entonces, es correcto, ¿verdad? Se puede, ¿cómo les explico? Podemos plantearnos al inicio un sinfín de cosas, unos objetivos, una introducción, ¿verdad? Unas hipótesis demasiado diferentes, pero soy responsable de poder modificar algunas cuestiones en cuanto al sentido, o perdón, en cuanto a la redacción, tal vez por decirlo así, de mi investigación, porque si yo me planteo unos objetivos y me estoy dando cuenta a mediados de camino de la investigación que, valga la redundancia, mi investigación está tomando otro rumbo, entonces yo puedo venir y puedo decir, entonces debería de haberme planteado mejor este objetivo. Tal vez lo puedo redactar de otra forma, pero no perdiendo el sentido, ¿verdad? En lo que no puedo hacer es manipular los datos, como lo dice Elizabeth, ¿verdad? En eso sí no puedo manipular datos, o sea, por ejemplo, si yo paso encuestas, poner que algunos contestaron sí, y bueno, yo quiero poner que estos contestaron que no, ¿verdad? Para que tengan sentido mi investigación. O sea, de eso no lo puedo hacer, manipular datos, ¿verdad? Eso, o manipular los resultados, o manipular los datos para que tengan otro tipo de resultados. Entonces,
Eso sí no lo puedo hacer, eso sí no. Pero ya como lo decía Kelly Sarceño, pues prácticamente eh, puedo, pero no tampoco tan notablemente, ¿verdad? Hacer un cambio súper drástico de mi investigación, porque pueda que yo redacte los objetivos, pero a medio camino yo me dé cuenta de que mis objetivos los podría haber redactado mejor, ¿verdad? O tal vez de una manera diferente, pero sin perder el sentido, esa es la única diferencia. Entonces, Licenciado, pues sería claro, como una modificación, digamos, como una modificación, digamos, leve, ¿vea? Que no es que va a modificar la información en sí, porque si la modificamos, como decirle, es como que le cambiemos todo, porque si usted cambia los objetivos por completo, digamos que empezamos y vimos el tema, la problemática, y ya como usted dice, vamos a mediados, ¿va? Y ya no es lo que nosotros pensábamos, pero venimos nosotros y decimos, pero entonces la voy a plantear de diferente manera. Tal vez ahí sería que no, porque entonces estaría manipulando, ya no está arrojando lo que es su investigación, sino que está haciendo una igualación a lo que usted ha venido leyendo. Esto es lo que yo más o menos estaba comprendiendo, ¿va? Pero y caeríamos en eso de manipular la información. Pero sí se puede hacer lo que usted dice, de que una mínima modificación, tal vez en la redacción de algo, eso sí, tal vez sí, porque como a nosotros nos enseñaron que no podemos, ya mediado de la investigación, no podemos cambiar lo que hemos venido trayendo desde el principio, ¿va? Porque entonces modificaríamos muchas cosas. claro, ¿verdad? Entonces, gracias, Xiomara. Pero para que me lo entiendan mejor, pues se lo puede decir así, podemos hacer cambios mínimos, cuestiones de forma, no de fondo. O sea, cuando yo me refiero a cuestiones de forma es la redacción diferente de algo, ¿verdad? Pero no de fondo, o sea, no perdiendo el sentido de lo que yo planteé en mi objetivo, planteé en mis objetivos. O sea, no sé si me voy a entender, ¿verdad? O sea, puede ser que yo haya utilizado un verbo diferente y ahora pues puedo utilizar otro, pero no perdiendo el sentido de lo que yo había planteado al inicio. Entonces, o sea, cuestiones de forma puedo cambiar, pero no de fondo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la verificación, a la precisión, a la objetividad de lo que es las características de la investigación ya las tenemos un poco claras. Entonces, cuando se refiere a la explicación detallada, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Qué es la explicación detallada en una investigación? Un cuadro que aparece en el material dice que para la cuantitativa una explicación detallada sería la referencia eh, por las explicaciones, es decir, que a la explicación que se da tiene que haber una referencia a esa explicación o una base. Claro, Y ¿verdad? en la cualitativa dice que tiene que haber un resumen de las generalizaciones que se han venido explicando, tiene que haber un resumen de ellas. Claro. ¿Alguien más? O sea, prácticamente cuando nosotros investigamos, pues tenemos que explicar detalladamente cada uno de los características o cada uno de los problemas o cada una de las situaciones, explicar detalladamente. También lo podemos tomar en cuenta al momento de presentar nuestros datos, ¿verdad? Cuando se hace un análisis y una interpretación de nuestras gráficas, ¿verdad? Se hace normalmente una explicación de, por ejemplo, si tenemos 10 ítems en nuestro, este, en nuestra gráfica, ¿verdad? Se hace una explicación detalladamente de cada uno de ellos. Se explica por qué, por ejemplo, si tenemos 10 ítems en nuestra, en nuestro, este, en nuestra gráfica, ¿verdad? Se hace una explicación detalladamente de cada uno de ellos.
en nuestro instrumento de evaluación. Entonces, dentro de esos 10 ítems, yo voy a representar cada uno de ellos, ¿verdad? Según el porcentaje que yo he obtenido, el instrumento que yo he utilizado. Entonces, según ello, yo voy a poner un análisis de la gráfica. El análisis es nada más, como les diría, es una lectura, por decirlo así, de la gráfica, ¿verdad? Y la interpretación, ya que podemos, ya la palabra lo dice, ¿verdad? Que podemos interpretar respecto a los resultados obtenidos de esa pregunta, ¿verdad? Entonces, la explicación detallada pues hace referencia a toda la investigación, ¿verdad? A que se debe de explicar a profundidad cada detalle, minuciosamente, tener cuidado y pues el papel del investigador es demasiado difícil, ¿verdad? Es un poco complicado porque debe de tomar en cuenta cada una de estas características que estamos tocando, ¿verdad? Y no solo son las características, sino que las etapas, están los tipos de investigación, ¿verdad? Voy a delimitar, voy a especificar qué tipo de investigación voy a utilizar también para X o Y tema, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere también a las características de la investigación como empirismo, ¿qué debe ser empirismo o empirista? ¿A qué se refiere? Hay que definir empirismo, ¿verdad? La utilización del conocimiento que se procede de la experiencia, pero ahí yo tengo un tanto de dura en el empirismo porque supuestamente es lo que nosotros obtenemos mediante nuestra experiencia o por la percepción a través de nuestros sentidos de la realidad. Pero en veces nuestros sentidos nos pueden fallar y así no sé si se tiene que aplicar ahí en la investigación, porque es como contradictorio, es todo lo que tiene que ir en la investigación es lo que puede ser verificable, demostrable. Claro. Entonces, ya como lo decía usted, ¿verdad? Eh, Básicamente el empirismo eh, es como lo que se adquiere, como usted lo decía, o cualquier tipo de conocimiento que nosotros adquirimos, ¿verdad? Y que procede únicamente de la experiencia, ¿verdad? Ya sea una experiencia interna o una experiencia externa, ¿verdad? Con respecto a la experiencia interna, pues puede ser una reflexión, ¿verdad? Etcétera. O una experiencia externa, que es una sensación, ¿verdad? Entonces, ya tomando en cuenta el empirismo, también es un método, ¿verdad?, que se basa en la experiencia, en la observación de hechos reales. Entonces, cuando se hace la palabra empirismo, que la investigación debe ser empirismo, que empirista es que debemos de, como investigadores, poder darle sentido de poder experimentar a la investigación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a experimentar? A través de la observación de hechos reales, ¿verdad? A través del análisis de hechos reales. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que ese sonido lo hace un pájaro, ¿verdad? A través de la experiencia, a través del poder, o qué tipo de pájaro hace ese canto. Entonces yo voy a través de la experiencia, valga la redundancia, poder experimentar o poder analizar y observar qué es, cuál es el comportamiento de ese pájaro, qué tipo de pájaro hace ese ruido. Entonces a eso se refiere lo que es el empirismo, ¿verdad? Que la investigación tenga un acercamiento con eh, la experiencia, ¿verdad? Que se base en hechos experimentales o en hechos reales, ¿verdad? Cuando se habla del razonamiento lógico, ¿a qué hace referencia? Francisco, ¿nos podría ayudar? Que usted ha leído muy bien el material. Razonamiento lógico. Que dice que el razonamiento lógico de manera cuantitativa, que son las deducciones que se dan por los datos numéricos, y que de manera cualitativa
es inductiva, es decir, de que siempre es por interpretación, pero no son datos numéricos en cualitativa, sino que mediante la recolección de la investigación que ha realizado. Claro, gracias. Francisco. Entonces, si nosotros nos vamos a un sentido más general de lo que es el razonamiento lógico, ¿verdad? Esta es ya hablando de ser humano o de persona, es como la facultad que nos permite a nosotros el poder resolver problemas, ¿verdad? El que nos permite a nosotros hacer nuestros análisis y sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Respecto a los hechos. Entonces, eh, al hablar de investigación, pues si relacionamos lo que yo les acabo de mencionar con la investigación, pues deben de buscar la manera, ¿verdad? De poder razonar respecto al problema o al tema que yo estoy investigando, al tema que yo he decidido o he tomado a bien y he explicado en mi introducción por qué considero necesario investigar ese tema, buscar la solución a ese problema. Entonces, se trata de poder sacar ese análisis y extraer esas conclusiones, ¿verdad? Poder proponer esas soluciones respecto a mi investigación. Entonces, con respecto a las conclusiones provisionales, pues al inicio nosotros como investigadores podemos plantearnos en qué, o podemos tener una idea de cómo va a terminar nuestra investigación. Pero no quiere decir que nosotros solo con saber el tema, tal vez podemos tener una idea de cómo va a terminar nuestra investigación o a qué rumbo puede irse nuestra investigación. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos, por decirlo así, en cierto sentido, de que nuestra investigación, cuando ya la vamos desarrollando, vamos casi finalizando, nos damos cuenta como investigadores que nuestra investigación tomó un rumbo distinto al que nosotros nos habíamos planteado, al que nosotros esperábamos obtener esos resultados. Entonces, eso es con respecto a las características de la investigación, ¿verdad? Entonces, dentro de las limitaciones de la investigación tenemos los sujetos humanos, las instituciones públicas, la complejidad de los problemas de investigación y las dificultades metodológicas. Todos esos aspectos nos limitan muchas veces a nosotros a poder desarrollar de manera plena nuestra investigación, ¿verdad? Ya que hay que también tener la lógica al momento de plantear nuestro tema de investigación, algo que nosotros vamos a poder comprobar, ¿verdad? A través del desarrollo de la investigación, porque yo no puedo investigar eh, un tema, por ejemplo, de la vida en Marte. O sea, tengo que tomar como base otras investigaciones, ¿verdad? O sea, pero no puedo experimentar que eso sea cierto, ¿verdad? Que eso sea cierto. No, no puedo. Tal vez puedo basarme solamente en investigaciones previas, en supuestas teorías, pero eh, lo que está en nuestra sociedad, en nuestro entorno, es lo que se debe de tomar en cuenta para poder realizar una investigación, aquello a los cuales yo voy a poder tener un acercamiento eh, muy estrecho, ¿verdad? Con el problema. Entonces, cuando hablamos de la introducción al campo de la investigación educativa, ese es un subtema, ¿verdad? La importancia de la investigación educativa. ¿Quién me lee la diapositiva? Por favor. Puedo, ¿Sí? Importancia de la investigación educativa. Primero, los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales.
Estas decisiones tienen efectos inmediatos y a largo plazo sobre otras personas, como son los estudiantes, profesores, padres y finalmente nuestras comunidades y nuestra nación. Claro. Entonces, ¿qué interpretamos acerca de lo que es la importancia de la investigación educativa? A ver, ¿cuál es la importancia de todo lo que hemos hablado de la investigación educativa? Puede ser que al final de una investigación se trate de beneficiar mediante las conclusiones llegadas a una determinada comunidad o a todo el sistema educativo, si se puede. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cuál es la importancia? Toda investigación tiene su fin, ¿verdad? Que es como conocer la verdad de esa problemática o ver de qué manera se puede ayudar con su investigación a hacer cambios significativos si es que se pudiesen hacer. Y quienes salen beneficiados, ya vemos aquí, en este caso, pues es una investigación educativa que encierra todo el sector educativo y ahí pues encontramos a todos, ¿verdad? Tanto padres, estudiantes, docentes y la comunidad en general. Sí, claro. Entonces decimos que la importancia de la investigación educativa es el, obviamente dijimos que toda investigación nos ayuda a poder resolver problemas, a poder buscar soluciones a problemas, pero ya en el ámbito educativo son problemas del área de educación, ¿verdad? Entonces, a poder entender esos procesos educativos, a partir de ello poder tomar decisiones, ¿verdad? Y cómo estos efectos, cómo esas decisiones tienen efectos inmediatos, ya sea a corto, largo plazo, ¿verdad? Sobre las personas o los actores educativos, ¿verdad? Los estudiantes, los padres eh, y las comunidades, ¿verdad? Entonces, ese es el fin o la importancia de la investigación educativa, ¿verdad? Poder favorecer o poder mejorar los procesos educativos, el proceso educativo y los procesos de enseñanza-aprendizaje también en nuestro entorno, ¿verdad? Como son las comunidades. Entonces, dentro de el desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa, tenemos el impacto de la investigación educativa en los colegios y los políticos que tratan de mejorar la práctica educativa. Puede considerarse un proceso, ¿verdad? La figura 1.1 que ustedes pueden visualizar a su izquierda muestra las 5 fases del proceso de desarrollo del conocimiento educativo. Para mejorar la práctica, estas fases son, ¿verdad? Identificación de los problemas de investigación, los estudios empíricos y replicar los resultados obtenidos con diferentes sujetos y en escenarios y circunstancias distintas. A ver quién me apoya con la lectura y la interpretación de esta diapositiva, por favor. Yo dice, la investigación como búsqueda científica y sistemática. La investigación es una actividad relativamente nueva en la historia de la educación, de la misma manera que el concepto de escuela pública gratuita para todos los niños es relativamente reciente en la historia de la humanidad. En los primeros siglos, antes de que la lectura y la escritura fueran habituales, los individuos adquirían el conocimiento del mundo que les rodeaba de dos maneras. Claro, entonces, ¿qué
analizamos y qué interpretamos de respecto a esa diapositiva? ¿O qué nos trata de dar a entender esa diapositiva? Bueno, anteriormente lo que imperaba, bueno, nosotros ya recibimos una materia, leímos un libro de historia más o menos, que anteriormente no se realizaban investigaciones así con el método científico, sino que era más que todo deductivo a través de la experiencia y la interacción del sujeto con el entorno. Y ya hasta después, hasta el Renacimiento, ya después vino naciendo con lo del racionalismo y como que comenzó a tomar mayor auge lo que es la investigación, ya tomando cualidades. Hola, hola. Bueno, creo que se le cortó la señal, ¿verdad? Entonces, básicamente la investigación es una actividad que busca relativamente eh, el comprender la historia de la educación. Bueno, estamos hablando de la investigación en educación, ¿verdad? Entonces, de la manera que el concepto de escuela pública gratuita para todos los niños es relativamente reciente en la historia de la humanidad. En los primeros siglos, perdón, antes de que la lectura y la escritura fueran habituales, los individuos adquirirían, adquirían el conocimiento del mundo que les rodeaba de dos maneras. O sea que prácticamente la investigación, ¿verdad? Es una, es nueva, es una práctica nueva dentro de la historia de la educación, no nueva de que ayer surgió, sino que eh, a partir de lo que es la educación, pues se empezó a investigar después del surgimiento de lo que era la educación, ¿verdad? Entonces, es eso, no me voy a tener mucho en eso porque quiero que entremos en lo que es el método científico. Entonces, el fin último de la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Una teoría predice y explica fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, eso se trata a partir de una investigación, el poder dar respuesta o explicación a fenómenos naturales, en lugar de explicar todas y cada una de las conductas que los adolescentes por separado. Por ejemplo, el científico busca explicaciones generales que subyacen a conductas diferentes. De forma similar, el científico, en lugar de intentar explicar los métodos de resolución de problemas matemáticos por los adolescentes, busca explicaciones generales a la resolución de problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Cómo definimos el método científico? A ver quién me ayuda. ¿Qué es el método científico? A ver, ¿qué es el método científico? Bueno, el método científico son la serie de pasos que se conocen para llegar a la comprobación de una hipótesis que se planteó en un inicio para resolver o para llegar a la conclusión de un problema. Y los pasos son, primero, el planteamiento de un problema; segundo, la formulación de las hipótesis que deben ser comprobadas; tercero, recogida y análisis de los datos;
Y cuarto, interpretación de los resultados y extracción de las conclusiones en relación con el problema. Este conocimiento se dice que tiene que ser válido y fiable. Claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros no, bueno, esos son los 4 pasos principales de una investigación, ¿no? Pero dentro de ellos se desencadenan otros eh, pasos, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de hipótesis, ¿verdad? Eh, el analizar los resultados que ya lo mencionaba Francisco, ¿verdad? El poder comprobar si esa hipótesis es verdadera o es falsa, la realización del informe, ¿verdad? Cada uno de los 4 pasos que mencionó Francisco básicamente se También, desglosa, ¿sí? también las técnicas para la recogida de la información en el caso de en los dos casos, porque tanto la cuantitativa como la cualitativa tienen una serie de técnicas para recoger la información. Claro, ¿verdad? Excelente. Bueno, veo que vamos comprendiendo de buena manera. Entonces ahora quería preguntarle, bueno, ya se está acabando el tiempo, ¿qué es ciencia para ustedes? Bien, si estamos hablando del método científico, pues obviamente tiene que tener relación con ciencia, ¿verdad? Entonces la ciencia, pues básicamente es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la información, ¿verdad? Y el razonamiento de una manera sistemática o de una manera estructurada, ¿verdad? Entonces, que es ciencia, ¿verdad? En palabras generales. También hay otras definiciones de lo que es ciencia, ¿verdad? Y pues la ciencia trata de poder dar estudio a las leyes que rigen los diversos aspectos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, que tiene como principal objetivo el establecer un conjunto de conocimientos que se relacionen y que estén inmersamente o estrechamente sistematizados, ¿verdad? Entonces, cuando se hace uso de la ciencia en una investigación, se utilizan lo que es el método científico, que son cada uno de los pasos, ¿verdad? El conjunto de pasos que ya mencionaba, que son aquellos que son ordenados y sistematizados, ¿verdad? Que conducen, ¿verdad? A una mayor certeza de lo que se pretende investigar. Entonces, los pasos característicos del método científico son lo que ya hablamos, ¿verdad? Uno, el planteamiento de un problema, cómo lo voy a plantear a través de una observación que yo tenga de la realidad. Yo voy a plantearme el problema. Yo voy a formular a partir de ello también las hipótesis que deben posteriormente ser comprobadas, ¿verdad? Luego está lo que es la recogida y análisis de los datos. Y por último, la interpretación del resultado y extracción de conclusiones en relación con el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá con los pasos característicos del método científico para poder darle continuidad el día de la tutoría de repaso, ¿verdad? Entonces, prácticamente nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Si no hay alguna duda o algún otro aporte, nos vemos en la tutoría de repaso, ¿verdad? El día lunes. Licenciado, disculpe, yo solo tengo una pregunta. Claro. Con respecto a la nota del parcial,
por qué no aparece todavía en calificaciones. Fíjese que supuestamente a ustedes les tendría que aparecer, pero hemos estado teniendo bastantes problemas con la plataforma Moodle. Entonces, o sea que ustedes no pueden visualizar su nota, ¿o sí? ¿O sí la puede ver? Yo pude ver la nota cuando terminé el parcial, que creo que unos minutos después tiró la nota, pero ya hoy que intento entrar ya no me aparece ni en calificaciones, ni me aparece la pestaña donde se supone entramos para hacer el parcial. No, No sé. tampoco a mí. Igual. Bueno, entonces como les digo, ha de ser alguna configuración de la plataforma. Créanme lo que eh, el rol de nosotros no es solo, bueno, en el mío no es solo dar clases, sino que es estar pendiente de todos estos procesos, pues. Y también estar pendiente con el coordinador de poder configurar las opciones de la plataforma, pero le voy a comentar a él para que veamos qué solución llegamos, ¿verdad? Con respecto a alguna configuración que tenemos que hacerle a la página, ¿verdad? Así que no se Bueno, muchas preocupen, gracias. los que hicieron su parcial, obviamente tienen su nota. Pasen feliz tarde, les deseo muchas bendiciones. Gracias, igual. Feliz tarde. Gracias, Liz.